Hola, Dios te bendiga. Te habla tu amigo y el pastor Juan Gracia, supervisor de la red 05 del Ministerio Multiplicador, que está bajo la coordinación del pastor Carlos Moros, y que estamos ahí firmes trabajando juntos con nuestro pastor y misionero, pastor José Satirio dos Santos. Vamos a seguir tratando en este programa Palabras de Vida, campos de la guerra espiritual. Vamos a seguir trabajando en este tema de la guerra espiritual, y sé que le estoy hablando a una audiencia de guerreros, de soldados de Jesucristo que se están activando, entrenando, capacitando. Es necesario. Debemos saber algo. El peor enemigo del ser humano es la ignorancia. Si no nos conocemos la palabra, si no aprendemos de ella, el enemigo nos toma ventaja. Recuerda que nosotros, así, no sé si alguna vez tú jugaste ajedrez o te gusta. A mí me gusta mucho jugar ajedrez, y es las blancas contra las negras. Uno tiene que estar pensando antes de que le llegue su turno 2, 3 jugadas para ver cómo atacar, cómo ser ofensivos ahí, cómo ganar ese partido, ese juego. Así es en el mundo espiritual. Debemos saber que no podemos dejar que el enemigo tome ventaja y que las tinieblas hagan de las suyas. Tenemos que ser como luz de Cristo que tú eres, como la sal de la tierra, como un soldado de Cristo, revestido de la armadura de Cristo. Debemos ser valientes, esforzados y ser usados para seguir ganando almas, alcanzando naciones y personas para Cristo. Así que hoy vamos a hablar, y antes de hablar quiero que hagamos una corta oración. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más, Señor, aquí conectados. Gracias, Padre, por la vida de tus hijos. Los bendigo y te pido, Espíritu Santo, que hables, Señor, a través de mi vida. Dame la sabiduría, coloca carbón encendido en mi boca, Señor, que podamos hablar tu palabra, Señor, que es cristocéntrica, Señor, que no sean palabras mías, que sea tu palabra, Señor. Guíame y habla, Espíritu Santo, a través de mi vida, y que sea una palabra precisa para el que está en este momento conectado y que sea bendecido de una manera especial. Señor, abrázalos, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Quedamos en tu bendita y poderosa presencia. Amén y amén. Otro campo que vamos a hablar de la guerra espiritual es el campo de la iglesia. Diga conmigo, el campo de la iglesia. Usted sabe que cuando hemos leído Efesios, que habla de la armadura de Dios, los 6 implementos, 5 son defensivos y 1 es ofensivo, que es la palabra, la espada, que es la palabra de Dios. Debemos saber que el yugo responde a la unción, pero también la unción responde al yugo. Por eso es necesario pedirle al Señor unción de guerra, prepararnos y revestirnos con la armadura de Cristo y levantarnos como ejércitos del Señor para pelear la buena batalla. Y también mucho el discernimiento de espíritus debe ser activado también en ti en el campo de la iglesia. ¿Por qué hablo de la iglesia? Porque en el campo de la iglesia también hay luchas, hay dificultades. Sabemos que trabajar con personas tampoco es fácil, pero sabemos que a veces es triste ver iglesias que comenzaron bien avivadas, empoderadas, pero de un momento para otro se empezaron a enfriar, empezó a bajar la asistencia. Hay iglesias que incluso te terminan acabando. Donde era una iglesia ahora son billares, son otras cosas, otros establecimientos, y uno dice, ¿por qué pasó esto? A veces es triste escuchar predicadores el cual se dejaron contagiar, desanimar, apagar espiritualmente lo sobrenatural, y dicen que ya no es necesario orar por milagros, ya no es necesario orar por liberación, ya no es necesario hacer guerra espiritual. Y eso es un grave error. Si eso está pasando en lo que tú escuchas, ten cuidado y pídele a Dios mucho discernimiento, porque nosotros debemos saber que Dios habla y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que sigue haciendo milagros, que sigue liberando, que sigue sanando, que sigue restaurando hogares, y que lo sobrenatural, el mover de Dios es muy importante. Yo siempre le digo a la red, la cual superviso y la que trabajamos en los ayunos todos los lunes, y que también coordinamos los lunes de milagros apoyando a nuestro pastor Pedro Delgado, que es el que está ahí con nosotros ayudándonos en el crecimiento. Siempre he aprendido de que la adoración y la alabanza es importante, la palabra también es muy importante, y la administración igual. Todo es importante, no puedes menospreciar una cosa más que la otra. Todo en el evangelio es importante. Entonces debemos tener mucho cuidado y entrenarnos en la atmósfera de la guerra espiritual. Debemos activar ese don de discernimiento y cancelar y romper esos muros de oración que se quieren oponer
al crecimiento de la iglesia, a la expansión del reino de Dios, y que empiezan a lanzar dardos, críticas, a hablar, a murmurar en contra de pastores, de hombres, de mujeres de Dios. Y ten cuidado, porque debemos saber que no podemos hablar de los consentidos, los ungidos del Señor, porque eso trae consecuencias a nuestra vida. Y a veces la brujería, un ejemplo, se esconde en las personas. Por ejemplo, hacen oraciones contrarias, ¿sí? Empiezan a atacar a las autoridades, a los pastores, empiezan a llevar la contraria a todo lo que realmente el predicador está hablando, o la autoridad puesta por el Señor ahí en la iglesia. Porque recuerda, Dios nos dijo que tenemos que hablar en contra de ellos, tenemos que orar por las autoridades puestas por el Señor, ¿sí? Que estén ahí en inminencia, en autoridad, como alcaldes, presidentes, gobernadores, concejales, jueces, pastores, padres, sacerdotes, que están ahí, padres de la casa, hogares, ahí que están padres de familia, que son las autoridades ahí en el hogar, ¿sí? Que son patriarcas que Dios ha puesto. Nosotros no podemos, porque tú pierdes. Mira, un ejemplo tan sencillo. Si tú te pones a pelear con tu profesor de clase, de la universidad, del colegio, ¿quién pierde? Tú. Así tengas la razón, pero el profesor es la autoridad y punto. Si te pones a pelear con tus papás, ¿qué pasa? Pierdes, porque ellos son tus padres. Si tú puedes llevar la contraria a tus pastores en la iglesia donde tú estás sirviendo, ahí empiezan a haber problemas. Nosotros, Dios no nos llamó a opinar, a ver qué pienso, qué creo, no, a sujetarnos al hombre de Dios, en este caso a nuestro pastor y misionero. Estamos bajo la cobertura de él, estamos bajo la sujeción de él, y como soldados, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir las órdenes. Por eso siempre es bueno decir mi pastor. Esa frase me gusta. Cuéntame mi pastor, porque mi pastor es como decir aquí estoy, ¿sí? Yo siempre digo, el soldado ni se regala ni se niega, porque el soldado está ahí dispuesto a las órdenes que la autoridad le va a hablar. Pero hay personas que lo que hacen es todo lo contrario, empiezan a lastimar, a herir, y dentro de la misma iglesia. Y es un campo muy fuerte, que es muy amplio, pero trataré de hacerte entender lo importante de la guerra espiritual en el campo de la iglesia. Mira lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Vemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo me pone a mí a temblar y activa y me alerta. Porque probad los espíritus que son de Dios. Usted tiene que aprender, amada iglesia, a discernir qué mensaje usted está escuchando y pruébelo si es verdad, ¿sí? Por eso es que nosotros con mi esposa siempre exigimos en los grupos todo que la gente tenga Biblias, ¿sí? Que aprenda a leer la Biblia, a usarla. Usted no puede creer todo lo que ahí está el predicador, sino que, como se dice, sustentarlo, comprobarlo con lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque nosotros, como siervos de Dios, debemos saber que la palabra hay que tenerla ahí, lista, estudiarla, leerla. Yo en mis grupos bíblicos siempre procuro que tengamos Biblias en físico para que todos puedan leer, estudiar la palabra, desmenuzarla, escudriñarla. Pero debemos probar con qué mensaje viene la persona. Hay personas que no hablan nada de Cristo, hablan es de otras cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí lo que está hablando el apóstol Juan habla de los falsos profetas que han salido al mundo a dañar y que se infiltran dentro de nuestras iglesias, los grupos, a atacar, a dañar, a destruir, incluso hasta oponerse. Cuando he tenido oportunidad a veces de ver personas que se oponen hasta cuando un predicador está hablando, y uno dice, pero espérate, deja que la persona termine, y después si hay alguna duda, alguna inquietud, algo, pues empieza y se atiende a la persona. Entonces debemos pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales, como le dijo Eliseo a su criado: abro los ojos espirituales, Señor, de mi criado, para que pueda ver el mundo espiritual, el mundo sobrenatural. Por eso, amada iglesia, nunca, escúchame bien, nunca permitas que personas vengan a hablar en contra de tu autoridad. Yo soy de las personas que soy muy celoso y cuidadoso con lo que Dios me ha dado, tanto en la red, en el ministerio multiplicador, incluso en la iglesia donde yo sirvo. Si viene una persona a hablar mal de la iglesia Centro Cristiano, ahí ya una vez estoy atento, alerta. Porque si ya una persona está hablando mal de algo, entonces ahí usted tiene que estar a la defensiva y hablar no lo que la gente dice, lo que la gente comenta, sino realmente cómo es la verdad. Todos van a querer tener la razón y habrá muchas versiones, pero yo siempre digo, hay gente que está en la UCI, hay gente que está en cuidados intensivos,
hay gente que está en emergencia, en cuarentena, porque lo que toca daña, contamina, se rebelan. Y no es que sea todas las personas, pero usted no puede dejarse influenciar por el enemigo a atacar, a envenenar, a juzgar. Usted no puede juzgar a nadie, ¿sí? Recuerde algo, amada iglesia, coloque la mirada en Cristo. Los pastores somos seres humanos, también cometemos errores, pero usted tiene que saber que cuando están ahí al frente es el respaldo de Dios que está con ellos, ¿sí? Por eso usted tiene que saber y ser realista. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Este versículo es fuerte. Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Mire lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Hay algo que hay que analizar con una lupa. Porque dice una mujer que estaba para dar a luz. Está hablando de una mujer embarazada. Eso es tipología de Israel, del pueblo de Dios. Porque recuerde que la iglesia es la que el Señor viene por su amada. Y usted tiene que saber que cuando habla de mujer embarazada y después dice a punto de dar a luz, ¿sí? A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A punto de dar a luz es parir un avivamiento. Es entrar en tiempos de avivamiento. Es entrar en tiempos de prodigio, de maravilla, de señales, del poder de Dios. Jesucristo dijo, y mayores cosas harán a las que yo hice, y cosas que ojo no ha visto, ni oído oído. Son las cosas que Dios tiene para los que le creen, para los que se atreven a ir, a imponer manos sobre enfermos y serán sanados, a declarar liberación, a declarar ese avivamiento en estos tiempos, a declarar libertad al que está en cautiverio, a sanar a los quebrantados de corazón. Vayan, prediquen, bautícenlos. Oh Señor, discípulos para Cristo, no ovejas, rebaño de guerreros. Mira que el Señor nos da órdenes, mandatos. Vayan y hagan. Y el Señor cuando demanda algo en su palabra es porque sabe que tú y yo lo podemos cumplir. Entonces debemos ser claros en eso, porque el avivamiento es un avivamiento que son señales, es la manifestación del reino de Dios, es cosecha de alma. No nos pongamos a pelear entre nosotros, porque la lucha es contra carne y sangre. No te dejes influenciar y hablar en contra de tu iglesia, en contra de tu pastor, en contra de tu autoridad, en contra incluso de tu reo, de la persona donde tú estás sirviendo. No es tiempo de estar brincando en iglesia. No vas a encontrar una iglesia perfecta, pero debemos saber que nosotros estamos en procesos de transformación. No somos productos terminados, pero tenemos que saber que el avivamiento es lo que Dios demanda. Más que ponernos a pelear, a discutir entre nosotros, que si me parece o no me parece, la finalidad que Dios dijo es la gran comisión. Vayan y hablen, vayan y prediquen, vayan y bauticen, vayan y discipulen, discipulado responsable. Por eso una alma es tan valiosa para el Señor, una alma es eterna. Y por eso es la responsabilidad como siervo de Dios, como guerrero, de no lastimar, no herir, más bien que Dios te use para sanar. Por eso siempre yo le digo al liderazgo, si usted va a entrar en el campo de la guerra espiritual, su corazón tiene que estar sano. Usted tiene que tener su corazón sano, maduro, porque usted Dios lo va a usar para sanar a otros. Pero si su corazón hay heridas, hay rebeldía, como dicen algunos predicadores, llevamos un guerrillero por dentro. Hay que trabajar en eso. Así te parezca, no te parezca, sujétate, obedece. La bendición de estar bajo un hombre de Dios, bajo una cobertura, porque Él ora por ti. Honra, bendícelos, ¿sí? Guárdalos en oración. No le hagas contrapeso a la iglesia que con tanto esfuerzo se ha mantenido, con tanta oración, intercesión. Nuestra iglesia, imagínate, tantos años, wow, eso es de admirar. 46 años, wow, y seguimos avanzando y el reino de Dios sigue avanzando. Son iglesias que han dado fruto, son iglesias que han dado resultados. Por eso siempre digo, en el evangelio se trata de mantenernos, de estar firmes. No que digan, no, yo era usado pero me aparté por esto. No, que usted diga, yo he mantenido. Por eso yo escucho predicadores que llevan una trayectoria de años, que son ejemplo a mí para seguir, y son ejemplos como inspiración para ver, wow, si este hombre pudo, yo también sé que lo puedo hacer. Por eso, amada iglesia, es tiempo de orar por tu iglesia.
de amarla, respetarla, cuidarla, valorarla. Por ejemplo, en la pandemia hubo personas que decían, ¿cómo me hace falta la iglesia? ¿Cómo me hace falta congregarme? ¿Cómo me hace falta escuchar palabra? Pero es tiempo de orar en el nombre de Jesús. Debemos saber que el enemigo está ahí y usted no puede dejarse usar para hablar, atacar, hablar de sus autoridades. Dice, y ahí el mismo versículo me llama la atención, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, habla del diablo, ¿sí? Y cuando está hablando de la cola es de un sentido figurado, que arrastraba la tercera parte, las estrellas, o sea, de los ángeles caídos, que convenció, dice en Ezequiel, a la tercera parte, y se reveló algo tan ilógico que como la creación se revela en contra de su creador. O sea, ahí se da cuenta que cuando una persona es orgullosa, altiva, vanagloria, que quiere inflarse, quiere ser más que los demás, quiere manipular, quiere engañar, quiere pasar por encima de los demás, ahí el enemigo está operando. Cuando hay orgullo, cuando a ti te dicen una orden y tú como que, ay, pero ¿por qué? Es más, cuando cuestionamos una orden, ya ahí empieza el orgullo. Tenemos que trabajar en nuestro corazón en la humildad. Recuerda que Dios resiste a los soberbios. Y el orgulloso es el diablo. Dice que convenció a la tercera parte para rebelarse en contra de los planes de Dios. Y la iglesia, como sigue avanzando, claro, el enemigo va a tratar de una u otra manera, tratar de atacar, de usar personas para poner oposición, rebelarse. Sí, a veces le digo los famosos sindicatos que quieren oponerse a la visión. Tú tienes que amar la visión, respetarla, obedecerla, cumplirla, hacerla tuya en la visión donde Dios te ha puesto, en la iglesia donde Dios te ha puesto, en el grupo, bajo esa cobertura de tu pastor. Tienes que orar por él y bendecir. Entonces tenemos que tener cuidado, porque aquí cuando dice que arrastró la tercera parte, recuerda algo, hay personas que les gusta arrastrar, llevarse personas de la iglesia, llevarse personas para otro lado. Si tú vas a ganar tus almas, gánatelas tú mismo, tu propio rebaño, tus propias ovejas. Pero no te lleves de otro lado donde ya esas iglesias están ahí congregándose. Eso no es sabio, no es sano. Si tú vas a ganar un grupo, gánalo tú mismo, pero forma tus propios discípulos. Pero no arrastres y te lleves personas a lo que tú crees o piensas. Entonces es importante entender esto. Y la cola del diablo, pues debemos saber algo, que aquí también Isaías capítulo 9 verso 15 dice: el anciano y venerable de rostro, dice, es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. O sea, debemos saber algo, que la cola del diablo es el profeta que enseña la mentira, el falso profeta, el falso maestro. Recuerda, amada iglesia, probar los espíritus que son de Dios. Cuando alguien habla la verdad, la sana doctrina, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando habla cosas ciertas, no falsas profecías, no manipulación de la palabra, ¿sí? No ahí dejarse arrastrar y hacer daño, ¿sí? No atacar, no herir, no dividir. Si tú vienes a la iglesia, a una red, a un equipo de trabajo, vienes a sumar, a multiplicar, no a restar, no a dañar, no a entorpecer el crecimiento de la iglesia, no atacar, ¿sí? No dejar que la rebeldía crezca, la inmoralidad, porque debemos saber que lo que estamos haciendo es lastimando al liderazgo, lastimando al pueblo de Dios en contra de las autoridades puestas por Dios. Dios es el que quita y Dios es el que pone reyes. Déjale esa parte a Dios, no seas juez. Es una gran responsabilidad, es temor y temblor tomar ese papel de juez. No somos jueces, solamente somos siervos, soldados, listos para obedecer las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores, y hombres puestos por el Señor. Hay gente que dice, no, yo le obedezco a Dios, pero no a mi autoridad. Si no le obedece a su autoridad, menos le va a obedecer a Dios. Es algo ilógico. Esas personas tienen espíritu de seducción, de Babilonia, el espíritu de Grecia, el espíritu de Pitón, donde son personas que lo que vienen a hacer es daño. Ahora, yo sé que hay personas añadidas por Dios que son de gran bendición, vienen a aportar, a crecer, se disparan los ministerios, son usados, hay iglesias que se abren, en fin, son cabeza y no cola, como dice Deuteronomio. Los verdaderos creyentes eran cabeza y no cola, son los verdaderos guerreros de Jesucristo. Pero también hay que saber que hay personas que son influenciadas por el enemigo y lo que hacen es volverse enemigo de la iglesia. Nunca fueron hijos de Dios. Lo que realmente es criticar, cuestionar todo lo malo. Ven la pared blanca y ven el punto negro.
¿sí? Ven al pastor, lo analizan y ven de qué manera van a ver qué errores tiene, ¿sí? Somos humanos, ¿sí? No somos cuerpos glorificados. Como dijo un niño, ¡ay, el pastor va al baño! Sí, claro, todos, ¿sí? Porque debemos aterrizar. Lo que pasa es que las personas tratan de inflar, pero debemos saber que son hombres y mujeres de Dios, que el Señor los usa por su gracia y su misericordia, que están de lleno, son sacerdotes, son hombres de Dios escogidos para este tiempo y punto, y pare de contar. No pelee con Dios, porque con Dios siempre se pierde. Si usted puede pelear con Dios, ¿para qué? Si el Señor lo hizo y lo está haciendo, y si ese hombre de Dios sigue ahí, es porque Dios quiere y punto. Entonces no seamos personas, yo le llamo fariseos, idólatras, egipcios, que quieren atacar a hombres y mujeres de Dios y a la iglesia. Sé que esta prédica no es de muchos amenes, y se acabaron los amenes, como dice nuestro pastor Pedro, pero realmente es entender de que eso ha pasado, y a lo largo de la historia sigue pasando. Si tú ves la historia de Moisés, lo mismo. Para Moisés fue cuando tú lees Éxodo 33, léelo ahí en tu casa, te dejo de tarea, todo el capítulo 33, te das cuenta que Moisés tuvo un pueblo de dura cerviz, y el Señor le habla varias veces y le repite. Cuando un versículo habla un pero, o confirma varias veces, es porque algo que es real. Y dice que Moisés tuvo un pueblo de dura cerviz, que Dios iba a ir solamente con Moisés, mas no con el pueblo. Y el pueblo se vistió de luto, se despojaron de sus atavíos, dice la palabra. Y Moisés tuvo que intervenir como intercesor por su pueblo. Y ahí es donde el versículo tan favorito que leemos en Éxodo 33, 14 y 15, cuando dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de este lugar. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Porque Moisés entendió que en la presencia de Dios, en el tabernáculo, en la iglesia, en ese tiempo era lugar de descanso. No un lugar de ponerme a fijar a ver esta hermanita cómo viene vestida, este hermanito por qué tiembla así o por qué hace así. No, usted venga por su bendición, venga por lo suyo. Dios es un Dios personal. Pero usted conoce la historia de Moisés. Dice que se demoró allá en la presencia de Dios un largo tiempo, ahí en el tabernáculo de reunión, se demoró en bajar, y cuando él baja, ¿qué es lo que ve? Que el pueblo había construido, ¿qué? Un becerro de oro. Y ahí nos damos cuenta de los problemas que hubo y cómo Moisés tuvo que otra vez exhortar y reprenderlos. La exhortación, ojo, la palabra de Dios exhorta. Y si la palabra de Dios te incomoda, es porque está haciendo efecto. Si hay palabras de bendición, de promesa, y hay que recibirlas, pero hay palabras que a veces son necesarias también recibir la exhortación. Isaías 59, todo el capítulo 59 habla de la exhortación, pero Isaías 60 es pura palabra de bendición. Amada iglesia, cuando Dios exhorta, reprende, también después vienen las promesas de Dios para tu vida. Así que es bueno que oremos por nuestra iglesia. En el caso nuestro, Centro Cristiano, bendícela, ora. Sí, y cuando un pastor tenga la oportunidad de viajar, salir, a predicar, a servir y regrese, que no hayan problemas, que no hayan chicharrones, que no hayan dificultades, porque, ay, Dios mío, todo lo que uno lleva tiempo ahí sanando, trabajando, y el pastor se va y eso pasa de todo. Entonces hay que aprender a tener madurez. No robes el avance de la iglesia. El pueblo de Dios necesita palabra, necesita un orden, pero también hay jerarquía y hay autoridades puestas por el Señor. Así que en esta hora yo reprendo todo espíritu de seducción, de rebeldía, todo guerrillero que hay ahí en tu corazón, y es tiempo de sujetarse, es tiempo de obedecer la palabra de Dios. Eres más bien alguien que viene a sumar, a multiplicar, a ganar almas para el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que el tiempo del Señor empieza a activarte en ti, y es mejor que te conectes y no te opongas, y más bien bajo la cobertura de nuestro pastor y misionero puedas crecer, desarrollar tus dones, tu ministerio, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque es tiempo de avanzar, es tiempo de creerle al Señor, de que Dios te va a usar de una manera poderosa, de una manera especial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ten prudencia, lo que hablas, lo que dices, lo que publicas, ¿sí? Hay que tener cuidado también con las redes sociales, ¿sí? Personas que son muy llamativas y quieren aparentar y mostrar. Ten cuidado. Recuerda que los hombres todo entra por la vista y las mujeres todo por el oído, ¿sí? Hay que aprender también a tener saludos cordiales. Yo he aprendido a ser muy prudente al abordar a mujeres, de ayudar y tratar de que todo sea de manera muy ordenada, de muy cuidado, pero entendiendo que el campo de la iglesia es parte de mi crecimiento. Yo amo la iglesia, amo la visión,
y me sujeto a todos los proyectos, a todo lo que la iglesia, las actividades tengan, y voy a llenarme de Él. Porque yo más uno, dice el Señor, yo más uno somos la diferencia. Así que usted viene a hacer la diferencia a la iglesia, usted viene a aportar, usted viene a bendecirla, usted viene a valorar lo que el esfuerzo de tantos años. Ámela, cuídela en detalles tan pequeños y ore por sus pastores. Ore, haga guerra espiritual por ellos. Ellos también se cansan, necesitan cobertura, necesitan oración por su familia pastoral, para que Dios les dé salud, para que Dios les dé fuerza, porque sabemos que vale la pena servirle a Dios y desgastarse, porque Dios recompensa. Pero recuerde que ellos también necesitan ayuda. Así que en esta hora oramos, Señor, por nuestro pastor y misionero. Lo bendecimos donde él se encuentra, la familia misionera, la familia pastoral. Oramos por su vida, por su salud, Padre, para que le siga dando sabiduría, entendimiento, Señor, para que nos siga guiando, Señor, en el temor tuyo, para que le siga revelando palabra fresca, para que siga guiando al rebaño que has puesto, Señor, bajo su cobertura. Que Centro Cristiano es una iglesia, Señor, que ha ido hasta los confines de la tierra, una iglesia misionera que no para de abrir obras, de abrir iglesias, que no para de crecer, Dios, que uno admira todo el crecimiento en todo el departamento de Norte Santander, cómo hay iglesias, cómo Centro Cristiano está ahí activo, está ganando almas, está trabajando por causa de la obra de Dios, que ha entendido para qué Dios lo ha llamado, para qué Dios lo ha escogido. Bendecimos a nuestro pastor Pedro Delgado, el vicepresidente. Guarda su vida, su familia, su descendencia, salud también para él, Señor. Padre, guárdalo, dale sabiduría, entendimiento a todos los pastores, Señor, del área 1, área 2, Señor, de las iglesias hijas, de las unidades de evangelismo, al liderazgo. Protégelo, cuídalo, Señor, a la iglesia en general. La bendecimos, la cubrimos con el manto de la oración. Y Satanás, quita tu mano sucia, no influencies más sobre las personas, no vengas a envenenar, a dañar, a contaminar, a levantar sindicatos, a levantar gente rebelde. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de fariseo, de hipocresía, todo espíritu que venga a poner contrapeso a lo sobrenatural de Dios. Hoy en el nombre de Jesús blindamos la iglesia con la sangre poderosa de Cristo, la revestimos con la armadura de Cristo, activamos ángeles guerreros que cuidan día y noche la iglesia, Señor, como tal. Y tú también eres parte de la iglesia, tú eres templo de Dios, tú eres la iglesia. Así que también te bendigo, porque el Señor está en ti, el Señor va contigo, Él te acompaña. Y por eso, Señor, en esta hora danos humildad, Señor, y ayúdanos a tener ese sentido de pertenencia, a ser sensible con mi lugar donde yo me congrego, donde yo busco, donde yo oro, donde yo aprendo palabra del Señor. Padre, que también podamos ser agradecidos con nuestra ofrenda, Señor, al bendecir la obra, porque al bendecirla, Señor, más personas son alcanzadas, más iglesias, Señor, son, Padre, abiertas para que el reino de Dios, Señor, alcance al que más allá, en el campo, en la selva, hasta lo último de la tierra, Señor, Padre, sea alcanzado en el nombre de Jesús. Así que hoy, Padre, declaramos que la iglesia es bendecida y es cubierta con la sangre de Cristo, a todo el cuerpo pastoral y a todos los servidores, a todos los adoradores y todos los que hacen parte del ministerio. Y vamos a hablar otro campo de la guerra espiritual, que es el campo de los territorios, el campo de la toma territorial, de los actos proféticos. Es importante entender, amada iglesia, que este campo de la toma territorial es muy sencilla. Así como Dios te usa para liberar a una persona que tiene problemas espirituales, también lo hace para liberar un territorio. Y eso es un nivel de guerra mucho más avanzado, mucho más alto, porque te vas a enfrentar a jerarquías como principados, potestades, gobernadores, y donde tú vas a hacer frente a las tinieblas y vas a reclamar territorios para Cristo. Por eso usted me preguntará, pastor, pero ¿de qué necesita ser libre un territorio? ¿De qué realmente necesita ser libre? Hay muchas razones que te puedo dar. Una de ellas, porque está cubierta de tinieblas y de velo de ceguera. Hay lugares que hay mucho pecado. Está cubierta de idolatría, de prostitución, ¿sí?, de droga, de violencia, de asesinato, y que las personas están en ceguera. No quieren conocer de Cristo,
prefieren otras cosas y no las cosas del Señor. Y obvio, sabemos que no son personas espirituales, pero debemos saber de que las personas deben ser libres en ese territorio específico, llámese pueblo, ciudad, municipio, y deben ser alcanzados por el poder del Evangelio. Otra razón es que hay potestades en los aires, hay principados o espíritus territoriales, hay hombres fuertes, sí, que están ahí al frente, hay gobernadores de las tinieblas que controlan la mente, la idiosincrasia, la cultura de un grupo social a través de pensamientos que son gobernados. O sea, hay gobernante de las tinieblas que lo que hace es gobernar, ¿sí? Lo que hace es gobernar a las personas, no las suelta. Por eso usted tiene que hacer guerra contra la cabeza, ir directamente a la cabeza, para que suelte esas almas que no quieren conocer de Cristo o que están cegadas, que no pueden ver la luz de Cristo. Entonces tenemos que aprender a saber que este campo del territorio es un campo que hay que pelear, que hay que ser sabios a la hora de hacerlo, pero pedirle al Espíritu Santo que muestre. Ahora, cuando digo que hay gobernadores de las tinieblas que controlan la mente, la idiosincrasia, la cultura de un grupo, es bueno saber qué es idiosincrasia. Es el conjunto de ideas, de comportamiento de las personas, actitudes particulares o propias de un individuo, o un grupo o colectivo humano, generalmente para con otro individuo o con otro grupo humano. También podemos decir que son rasgos, el carácter distintivo de un individuo o de una comunidad. Ojo, hay lugares donde es bastante difícil el evangelio por el desorden sexual, a veces hacen otras cosas, actividades que lo que hacen es deshonrar la presencia de Dios. Hay lugares donde hay mucha perversidad, sí, mucha idolatría, donde hay países que ya aprueban leyes en contra de los principios de la palabra del Señor. Entonces a ellos tenemos que hacerle guerra. Cuando hablo de gobernantes, son personas que están en autoridad pero están siendo gobernadas por las tinieblas, y lo que están haciendo es oponerse al avance del reino de Dios. Entonces debemos saber que Dios nos tiene que dar discernimiento, autoridad, para abordar este tema de manera sabia y poder ver qué opera en ese lugar específico, qué es lo que sucede, qué principado, qué potestad hace que la iglesia no pueda avanzar o penetrar. Pero nosotros creemos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, que cuando usted va con la unción del Señor, cuando usted va con las armas poderosas en el Señor, va a traer rompimiento en esos lugares donde ha costado el evangelio entrar, pero en el nombre de Jesús Dios te usa a ti, te usa en el nombre de Jesús para entrar a esos territorios y reclamar almas para Cristo en el nombre de Jesús. Otra de las cosas por qué un territorio necesita ser libre es porque hay huestes espirituales de maldad, conocidas como espíritus estimuladores de la lujuria, de la lascivia, del desenfreno moral. Hay guaridas de demonios, altares de invocación en las tinieblas de lugares altos. Hay lugares donde hay mucha brujería, mucha hechicería, mucha cartomancia, quiromancia, tabaco rezado, donde hay pactos, donde hay sacrificio de animales, donde hacen cosas muy ocultistas, y eso lo que trae es consecuencia a las finanzas, consecuencia a la nación, al lugar. Y por eso debemos saber que hay pactos territoriales como arquimetría ocultista, y tú y yo debemos romper estos y muchos más diseños de las tinieblas para liberar un territorio en el nombre de Jesús. Dios te va a usar para liberar territorio. Pero recuerda este dato importante: las tinieblas se acentúan en un lugar sobre columna de iniquidad. Esta palabra iniquidad es la raíz de todos los males, que lleva a lo torcido, a lo malo, lo que te lleva a conducir a lo malo. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, verso 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre. Mire que es una exclamación. Y del que funda una ciudad con iniquidad. El objetivo principal nuestro como guerreros de Jesucristo y en el campo territorial es liberar un sitio y destruir la iniquidad territorial, que es lo que le provee fuerza a las tinieblas, o el derecho legal, para decirlo así, que opera el pecado en un lugar, en un territorio específico. Entonces usted tiene que decirle al Señor que le muestre qué iniquidad es lo que opera, qué es lo que se ve ahí frecuentemente: lugares de prostitución, lugares de robo, de asesinato. ¿Qué es lo que opera? Idolatría, altares, brujería. ¿Qué es lo que opera ese territorio que hace que
tenga derecho legal las tinieblas para operar ahí. Entonces usted tiene que ir y atacar a ese principado, a esa potestad, a ese gobernador, y empezar a hacer esa guerra espiritual. Recuerde que la iniquidad es la raíz de la maldad, tanto en una persona como en un territorio. Y para liberar la ciudad o el territorio donde Dios te haya asignado, hay que cortar esa raíz. La iniquidad traduce en original hebreo como injusticia, como violencia, como crimen, como asesinato, como corrupción, como perversión. Hay muchos conceptos de la iniquidad. Por eso debemos saber este código de rompimiento que quiero enseñarte en esta hora que tú estás ahí conectado, ahí en la audiencia, para arrancar, escúchame bien, de raíz la iniquidad. La verdad oculta debe ser hallada en el pasado. Sin verdad no habrá una real liberación. Cuando uno va a tratar un tema a una persona en liberación, uno tiene que decir a la persona que sea sincera. Ninguna causa trae efecto. Todo trae una raíz, una causa, un efecto. Todo es por algo. Una persona no lo asusta, no tiene problemas espirituales o alguna dificultad espiritual porque sí. No, hay que revisar cuál es la raíz del problema. Cuando uno atiende a personas que tienen problemas espirituales, que necesitan liberación, atención en este tema, hay que saber qué es lo que está atacando a la persona. Lo mismo en el territorio. Hay que tener discernimiento y saber cuál es esa iniquidad, qué es lo que opera, cuál es el pecado o la problemática de ese lugar que hace que las personas sigan practicando lo mismo. Porque la iniquidad es que tú sabes que es malo, pero lo terminas haciendo. El apóstol Pablo termina hablando en Romanos es como que diciendo: yo sé que es malo, pero lo termino haciendo y no hago ningún cambio y sé que no me conviene. Un ejemplo muy sencillo: usted agarra la cajetilla de cigarrillo, dice es nocivo para la salud. Usted sabe que la gente, cuando usted los aborda, ellos dicen: yo sé que fumar es malo, sé que daña mis pulmones, pero no hacen nada por cambiar. Sé que tomar en excesivo es malo también porque dice que daña por mi salud, el hígado. Sé que las drogas dañan mis neuronas. O sea, la gente sabe que es malo y que es bueno. La gente lo sabe. Lo que pasa es que cuando vamos a la luz de la palabra y somos confrontados, hay gente que no quiere dejar eso. Entonces hay territorios que no quieren soltar eso y quieren seguir y les gusta y lo que hacen es desagradar a las cosas del Señor. Entonces debemos pedirle al Señor esa ruptura y esa raíz del problema para que ese territorio sea libre en el nombre de Jesús. Oseas capítulo 6 verso 8 dice: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Mire que ahí está hablando de un territorio, Galaad. Busque ahí en el mapa de su Biblia y se da cuenta que este lugar era una ciudad de iniquidad. Y para romper la iniquidad territorial y liberar este lugar de todos los diseños de las tinieblas, es necesario que, amada iglesia, usar las armas de guerra, decretos de guerra, intercesión profética, actos proféticos en el nombre de Jesús. Es tiempo de pelear, es tiempo de orar por tu territorio, donde tú vives, en tu cuadra, en tu barrio, en la ciudad, en el pueblo, en el municipio, donde tú te encuentres, en Colombia o fuera de ella, donde usted pueda entender que nosotros como siervos de Dios estamos llamados a establecer el reino de Dios. Que donde sus pies vayan, usted imponga manos, la unción de Dios irá contigo y trae rompimiento en el nombre de Jesús. Pero es bueno saber qué son los actos proféticos. Son acciones a través de símbolos que trascienden en el plano espiritual. Actos proféticos como los más comunes, por ejemplo el aceite. El aceite lo que hace es ungir. Entonces usted derrama aceite sobre lugares, territorios, sobre su casa, incluso hasta cuando vamos a orar por los enfermos, agarramos el aceite para ungirlos, pero sabemos que es la unción que está en ti, la unción del Espíritu Santo. Vino o jugo de uva, que es lo que es derramar ahí para el nuevo pacto, para consagrar ese lugar para Cristo. Granos, sembrar, la sal, sanar, son actos proféticos que hacen parte de la guerra espiritual. Pero lo más importante, amada iglesia, es que usted va con la unción de Dios, que usted va con el poder de Dios y que usted debe ser obediente a lo que el Espíritu Santo te direccione a hacer en un lugar específico y en una determinada batalla en el nombre de Jesús. También es bueno saber en este campo de la guerra espiritual, de los territorios, yo le llamo algo que se llama radiografías proféticas, que antes de entrar al territorio debes tener revelación de las condiciones espirituales del lugar, hacer un diagnóstico espiritual, un alto discernimiento espiritual para saber esa radiografía que te muestra
así como muestra cosas de nuestro cuerpo, también va a mostrar cosas del territorio. Un código de rompimiento que quiero lanzarte: antes de la toma territorial debes hacer una profunda exploración espiritual y debes saber qué vas a conquistar en el Señor. Por eso quiero darte un protocolo rápidamente para que usted lo tenga ahí presente. Debes entrar en un tiempo de oración y ayuno, de vigilia, para buscar dirección y el respaldo del Espíritu Santo. Una profunda búsqueda de Dios, donde Dios levante intercesores, que Dios les va a hablar por sueños, por visiones, de qué es lo que está operando en ese territorio, llámese lugar, ciudad, nación, qué es lo que opera. Lo segundo, reclutar personas maduras, ¿sí?, en lo profético, llena del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que usted las active, para que usted las entrene, para que usted incluso pruebe su carácter, para ver si están listas para estar comisionadas para la guerra espiritual de la toma territorial. Otro protocolo es con el personal que usted aprobó como autoridad que Dios le ha dado como pastor, líder de guerra espiritual. Debe organizar grupos de investigación o una agenda específica con cosas para averiguar el sector geográfico el cual se va a conquistar, el cual se va a reclamar para el Señor. Usted debe indagar en las bibliotecas material bibliográfico, mapas, entrevistas, incluso ancianos de ese lugar, para saber la historia de ese territorio. Hay una frase que dice muchas personas: el que no conoce la historia está condenada a repetirla. Entonces hay que revisar qué es lo que opera en ese lugar. Y eso es que bueno preguntar a la gente mayor con experiencia, saber qué ha pasado en ese lugar, qué ha acontecido, cuáles han sido los acontecimientos durante tantos años. Y lo otro es, cuando usted termina la investigación, se presenta un informe con lo recolectado, se plasma eso en el mapa, se empieza a orar y hay una visión más amplia de las condiciones espirituales del territorio a tomar. Quiero repetirte rápidamente estas 4 cosas para el protocolo cuando usted va a hacer unas radiografías proféticas. Reclutar personas maduras y entrar en oración, ayuno y vigilia. Activarse en el nombre de Jesús, profunda búsqueda de Dios. Segundo, reclutar personas maduras de buen testimonio, que están llenas del Espíritu Santo, que estén ahí en lo profético, que usted los active, pero que también su carácter esté moldeado al Señor y puedan ser sujetas a la obediencia. Lo otro es el personal. Usted, cuando ya lo aprueba, usted organiza grupos de investigación para ir a averiguar, indagar, investigar con ancianos, con material, con mapas, en bibliotecas, material bibliográfico para saber qué es lo que sucede en ese lugar, y también terminar la investigación, presentar un informe recolectado, plasmarlo en el mapa y orar. Y usted va a tener una visión clara de lo que usted va a hacer en ese lugar en el nombre de Jesús. El campo de los territorios es muy amplio, pero con esta base, esta guía, sé que te va a ayudar mucho para que usted pueda empezar a reclamar su barrio para Cristo, su nación, su ciudad, su pueblo, donde usted vive, donde usted está, y usted puede hacer actos proféticos, puede declarar, puede tomar las armas de la guerra espiritual que Dios nos ha dado para que usted pueda hacer frente y extender el reino de Dios en el nombre de Jesús. Quiero que hagamos una declaración profética para ir cerrando en el nombre de Jesús. Hoy profetizo en el nombre de Jesús que Dios aumenta tu nivel de unción y de autoridad y de revelación de la palabra del Señor y el discernimiento para enfrentar las tinieblas, para enfrentar el campo de los territorios y el campo de la iglesia. Y que así como te usó durante mucho tiempo, escúchame bien, porque le estoy hablando a guerreros, para liberar territorios, para liberar personas, hoy el Señor también te usa y te capacita con una unción para liberar ciudades, naciones para Cristo en el nombre de Jesús. Hay territorios que te están esperando para que tú y yo vayamos a poseer, a reclamar, a conquistar lo que es de Cristo y declarar que es propiedad de Cristo. Y ahí se abrirán puertos y lugares de predicación. Ahí se abrirán iglesias, grupos bíblicos, unidades de evangelismo, y en cada esquina, así como hay negocios de droguería, de apuestas, otras cosas, también habrá lugares del reino de Dios en el nombre de Jesús. Iglesias, en cada barrio, en cada comuna. Señor, tú estableces el reino de Dios en el nombre de Jesús en los territorios. Hasta lo último de la tierra será alcanzada, y los territorios te pertenecen y las almas son tuyas. Jeremías 1, 9 y 10 dice: y extendió Jehová, y esta promesa es para ti, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová
he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. O escúchame bien lo que Dios te está diciendo. Y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Wow, Jeremías 1, del 9 al 10. Créelo en el nombre de Jesús y léelo ahí, decláralo con tu propia boca. Y Dios extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he puesto palabras en tu boca. ¿Para qué? Te he puesto para que en este día, el Señor te dice en el nombre de Jesús, para que vayas sobre naciones, reinos, a arrancar, destruir, arruinar, derribar y edificar y plantar el reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y la gloria y la honra es para ti. Señor, gracias por esta palabra. Bendigo tu vida y declaro que el Señor empieza un despertar poderoso de un guerrero y que estos campos de guerra te capacitan y te entrenan para levantarte y ser un soldado de Cristo que está listo y dispuesto para la batalla. Te bendigo en el nombre de Jesús y que Dios te use de una manera especial, porque almas te esperan, territorios te esperan, naciones te esperan para que sea predicada el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.